Pastor Ruiz, en la actualidad, la mayoría de las iglesias evangélicas son independientes entre sí. Cada congregación es soberana y tiene una total o casi total autonomía de gobierno. Cada una va por su cuenta, podríamos decir. Pero ¿es este el modelo que Dios por medio de los apóstoles estableció en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento no vemos que las iglesias actuaran de una manera independiente entre sí. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es que las iglesias estaban interconectadas entre sí y que se ayudaban mutuamente, pero que también estaban mutuamente sometidos a la palabra de Dios. Entonces se manifestaba una unidad en el Nuevo Testamento de la iglesia visible que era más amplia que solamente la iglesia local o la mera iglesia local. Podríamos hablar y presentar mucha evidencia bíblica al respecto, pero nos vamos a quedar con la más simple. En Hechos, en el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 14, vemos que al oír la iglesia de Jerusalén que Samaria había recibido la palabra de Dios, envió a los apóstoles, a Pedro y a Juan, para que confirmara también a los creyentes y también a la iglesia. Y esto mismo nos lo encontramos también en el capítulo 11, porque fruto de la actividad evangelizadora de los creyentes, la obra se empezó a desarrollar y a crecer en la ciudad de Antioquía, y entonces de nuevo la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé, el cual pues al llegar lo vemos que desarrolla el ministerio de enseñanza. Vemos que él también va a Tarso a buscar a Pablo para que sea su colaborador, y de esa manera pues entonces en Antioquía habría también una pluralidad de ministerios. No sería solamente el pastor o el único pastor Bernabé, sino que también estaba a Pablo. Y a inicio del capítulo 13 vemos que también hay un grupo mayor de también ancianos. Vemos entonces que en el capítulo 11 de Hechos, en el versículo 26, ya se llama a la iglesia de Antioquía, pues precisamente como tal, con el nombre de iglesia. Y como iglesia pues también toman una serie de decisiones, ¿no? De una manera, se puede decir, autónoma, propia. Por ejemplo, al final del capítulo 11, ellos envían por su propia digamos, decisión, una ayuda a la iglesia en Jerusalén, frente a la futura hambre que tenía que venir sobre Jerusalén. Y también vemos al inicio del capítulo 13 cómo la iglesia de Antioquía apartó a Bernabé y también a Pablo para la obra misionera. Entonces fueron unas decisiones que la iglesia local en Antioquía tomó. Pero vemos que en según qué cuestiones ella no buscaba o no se quedaba solamente con su propio juicio o con su propio parecer. Vemos cómo esto lo vemos en el capítulo 15, cuando se suscita toda la cuestión de los judaizantes. Vienen a Antioquía y entonces afirmaban que los creyentes provenientes del paganismo tenían también que ser circuncidados. Y se genera entonces un grave problema, una gran discusión en la iglesia misma de Antioquía. Y Pablo, Bernabé y los ancianos se posicionan en contra de este error, de esta herejía. Pero fijémonos que ellos no consideran que esto pues sea algo vinculante para todos, en el sentido de que era algo que afectaba no solamente a la iglesia en Antioquía, sino que
en realidad esto afectaba a la constitución de la Iglesia en general, porque lo que tendría que ser válido para la Iglesia en Antioquía, sobre quién y cómo ha de ser miembro de la Iglesia, pues de igual manera debe también de regir para el resto de las iglesias. Entonces busca también el juicio y el parecer de la Iglesia en Jerusalén, de los ancianos de la Iglesia de Jerusalén. Y entonces ella envía unos delegados, los delegados de la Iglesia, para esta reunión juntamente con los ancianos de la Iglesia de Jerusalén. Entonces es esta resolución de esta reunión en Jerusalén, conocida normalmente como el Concilio de Jerusalén, que es pues vinculante no solamente pues para la Iglesia en Jerusalén y no solamente tampoco para la Iglesia en Antioquía, sino que lo vemos también para el conjunto de las iglesias, porque ya en el capítulo 16 de Hechos vemos cómo los apóstoles, allí donde iban, en la ciudad de Derbe y de Listra, pues entregaban las resoluciones de este concilio de Jerusalén, unas resoluciones vinculantes, obligatorias para todas las iglesias. Con lo cual, pues, vemos que es evidente que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, las iglesias no eran independientes entre sí, tenían un grado de autonomía, lo que le es propio, pero también vemos que estaban interconectadas y estaban también mutuamente sometidas a un también mismo gobierno. Y bien, es el sistema presbiteriano de gobierno, el que recoge plenamente todas estas enseñanzas del Nuevo Testamento, por lo cual creemos que el sistema presbiteriano pues recoge el concepto bíblico de iglesia en el Nuevo Testamento de una manera más plena, y creemos que esto es también algo válido para toda iglesia que quiera ser pues una iglesia bíblica. Para saber más sobre el gobierno presbiteriano, les recomendamos especialmente el artículo titulado ¿Qué es el presbiterianismo?, de Charles Hodge. Pueden encontrarlo en el blog de Westminster Hoy o en el blog de la Academia de Teología Reformada. Damos gracias al doctor Jorge Ruiz, pastor de la Iglesia Presbiteriana en España. Gracias.